Buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este día hermoso, el día que ha hecho el Señor. Así que allí donde estás, amado hermano, te invito a que abras tu Biblia y que vayas conmigo al capítulo 8 del libro del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo del 31 al 38. Y la palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cavidad en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Dios añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y te adoramos en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, oh Dios, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Por eso, Padre, te pedimos que tú la uses para traer luz y entendimiento a nuestra vida. Padre, te pedimos que tu santo y bendito Espíritu sea obrando y operando en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de nuestros oyentes y todo aquel que nos está viendo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos. Amén. Cuando la Real Policía Montada de Canadá capacita a su personal en operaciones contra la falsificación de dinero, los estudiantes no ponen su atención en billetes falsificados. Es imposible conocer todas las maneras de falsificar dinero. Sin embargo, solo hay un tipo genuino de billete de $10. De modo que estudian exhaustivamente el billete legítimo o verdadero. De esa manera, cualquier billete falso, para ellos es fácil identificarlo inmediatamente. Cuanto mejor conozca lo verdadero o genuino, más fácil te será reconocer uno falso. De la misma manera, si quieres conocer al Dios verdadero, el Creador del cielo y de la tierra, a nuestro Padre Celestial, tienes que conocer la palabra de Dios. Tienes que conocer la verdad de la palabra. La palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hay una pregunta que se levanta en este momento, y sé que ha estado pendiente en tu corazón también desde este momento. ¿Qué es la verdad? El diccionario pequeño Larousse nos dice que la verdad es un principio o juicio dado o aceptado como cierto. Nos dice que la verdad es la realidad, es la existencia real de una cosa. Pero ¿qué es la teología? ¿Pero qué es la verdad teológica acerca de Dios? La verdad de Dios es que Dios es el Dios verdadero, el único Dios, el Dios supremo. Nos dice de que Él es el Dios verdadero y que todo su conocimiento y la palabra son a la vez la verdad y la norma suprema de la verdad de Dios. Quiere decir que el Dios verdadero, el Dios que se revela en la Biblia, es el Dios verdadero y real, y que todos los demás que se llaman dioses son ídolos. Y en cuanto a su palabra, que es verdad y la norma suprema de la verdad, esto quiere decir que Dios es confiable y es fiel en su palabra. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo a quien has enviado. Juan capítulo 17 nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Una de las cosas que Jesús hizo durante su ministerio aquí en la tierra fue enseñar, pues Él es el maestro por excelencia, Él es el maestro de los maestros y no hay nadie como Él. Él usaba el tiempo adecuado, usaba el lugar adecuado, usaba la circunstancia adecuada para enseñar a la multitud y lo hacía con amor, lo hacía con autoridad, pero lo hacía con la verdad también. En los versículos anteriores del pasaje que leímos, Jesús hace varias declaraciones. Y es interesante porque en el versículo 12, Jesús comienza diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio, por lo tanto, no es verdadero. Pero el Señor le dijo a ellos que no tenían necesidad de conocer quiénes eran ellos, porque Él conocía perfectamente quién eran los hombres. Es interesante porque fue el mismo Juan quien dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue Juan también quien dio testimonio acerca de la verdad de Cristo, de quién era Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El testimonio de la ley decía que tenía que ser de dos hombres que tenían que testificar acerca de los hechos. Pero aún esos hombres eran falibles. Cuanto más el testimonio de Dios Padre cuando dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La segunda declaración que Jesús hace a estos judíos es: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará? Decían ellos. Asimismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Es interesante porque ellos dudaban de la existencia de Cristo. Ellos no creían realmente de que Jesús era el Mesías. Jesús les dice y le contesta: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, queriendo decir que Él venía de la morada celestial. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestro pecado. En otras palabras, ellos no tenían la fe salvífica. Su fe no fue puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La tercera declaración que Jesús le hace a ellos se encuentra en el versículo 28 del capítulo 8. Jesús les dijo: cuando hayáis levantados al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Jesús profetizó sobre lo que iba a suceder cuando Él sería crucificado. Y justamente después de la crucifixión del Señor, allí vemos todo el acontecimiento que sucede. Dice que hubo tiniebla, que sucedió un terremoto también, que se sacudió la tierra. Podemos ver también 3 días después el Señor resucitó. Y es uno de los grandes acontecimientos, el poderoso acontecimiento por el cual usted y yo podemos creer en Jesús. Jesús vive y por lo cual aún a pesar de que si un día nosotros partimos de este mundo, usted y yo viviremos porque le hemos creído al Señor. Hemos creído su palabra, le hemos creído a Él. Porque Él vive, nosotros viviremos. Jesús profetizó lo que iba a suceder. Es interesante que
La relación de Jesús con el Padre era muy íntima. Cada una de estas expresiones era una declaración de igualdad con Dios a lo largo de todo su ministerio. Él hizo todas las cosas que le agradan al Padre. Por eso Jesús dijo: yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Ningún ser humano podría decir eso. Si somos sinceros con nosotros mismos, hacemos las cosas que nos gustan a nosotros mismos. Y otras veces hacemos o agradamos a nuestros semejantes. Solo el Señor Jesús fue totalmente obediente en hacer la voluntad del Padre y agradar a Dios. La palabra de Dios nos dice que mientras Jesús hablaba, estas palabras produjo un impacto en la vida de alguno de estos oyentes. Es interesante porque la interpretación más probable es que no se trataba que ellos eran verdaderos discípulos o verdaderos creyentes, sino a lo más de oyente persuadido a dar crédito a la palabra de Jesús. El contexto posterior con el cual forma conjunto el presente versículo muestra que estas personas carecían de la fe salvífica. La palabra de Dios nos dice de que creyeron en Él. Se observa lo mismo que en otros pasajes anteriores, como en el caso de Juan capítulo 2, versículo 23. Dice así: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, y no tenían necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El mismo Jesús conocía lo que había en el corazón de aquellos que estaban presentes allí. Ese mismo Jesús que conocía a estos judíos que aparentemente habían creído en él, es el mismo Jesús que hoy día está aquí presente. Querido hermano, amigo que nos ve, es el mismo Jesús que te conoce a ti, conoce tu corazón y lo que hay dentro de tu corazón. Él me conoce perfectamente a mí. Por eso tú puedes venir en este día y entregarle tu corazón al Señor. Abrirle tu corazón al Señor, puesto que Él sabe lo que está en ti y lo que hay en ti. El versículo 7:31 del Evangelio de Juan nos dice: y muchos de la multitud creyeron en Él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que lo que éste hace. Ellos dudaban de la deidad del Señor, dudaban de que Jesús era el Mesías, aunque la palabra anteriormente decía de que creyeron. A pesar de la preposición eis y también en, no siempre indica un cambio de corazón, sino solo un cambio de mente, un cambio de mentalidad. Y eso lo vemos muchas veces a través del Evangelio de Juan. Por otra parte, el pretérito perfecto del versículo 31 muestra que se trata del mismo grupo, mientras que la verdadera fe suele expresarse en tiempo presente, como dice Juan capítulo 3, versículo 16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También lo afirma el versículo 18, cuando dice: el que en él cree no es condenado. A primera vista, no se explica la transición de esta actitud pacífica de credibilidad en Jesús a la hostilidad que se muestra desde los versículos 33 en adelante. Pero sí se entiende que estos oyentes no tenían una fe viva o una fe personal en Jesús. Es interesante porque Hendriksen, un estudioso de la palabra de Dios, dice que sí hay una transición, pero no de un grupo a otro grupo diferente,
sino de una actitud de una actitud de un grupo a una actitud diferente, pero del mismo grupo. Aquel mismo grupo que había creído ahora tiene una actitud diferente de quién es Jesús. Y la pregunta que aquí debemos cuestionarnos es, ¿qué fue lo que le motivó a ellos a cambiar en cuanto a lo que habían creído en Jesús? ¿Por qué ese cambio brusco de ellos? ¿Por qué esa actitud de ellos en contra de Jesús? ¿Qué fue lo que los llevó a cambiar? Este brusco cambio se explica por el hecho de que tan pronto como Jesús les da a entender que un mero cambio de pensar no es suficiente, porque ellos esperaban que fuese el Mesías esperado por ellos, sino que el Señor Jesús les dice que ellos debían de rendir su corazón, debían de cambiar su vida, de transformar su vida, de traer su vida a los pies de Cristo, para que Cristo la transformara totalmente y radicalmente. Debían rendirse a Él en obediencia a su enseñanza, para que el poder de Dios pudiera cambiar sus corazones y ellos pudieran salir de la esclavitud del pecado donde se encontraban, para que pudieran llegar a la libertad de los hijos de Dios. Se pusieron furiosos, se resintieron, se jactaban de que decían de que Abraham era su padre, de que eran descendientes de Abraham, de que eran de la nata del pueblo judío. Y dijeron, jamás hemos sido esclavos. Pero no era verdad, no era cierto. Israel había estado en esclavitud bajo los egipcios. También lo estuvieron bajo los asirios, los babilonios, bajo los persas, los griegos. Y en esos momentos se encontraban bajo los romanos que estaban en autoridad en esos días. Pero aún peor que esto, ahora mismo mientras estaban diciéndole a Jesús esta palabra, estaban esclavizados por el pecado y por Satanás. Es evidente que el Señor Jesús estaba hablándole a ellos, a estos oyentes, acerca de su pecado, acerca de la esclavitud en el cual ellos se encontraban. Por eso Jesús les recuerda a ellos, a estos judíos que pretendían ser muy religiosos, pero que la verdad es que no eran honrados ni justos, eran irreverentes y que pronto se manifestarían como homicidas, porque incluso en aquel mismo momento estaban tramando la muerte del Hijo de Dios. Es interesante ver cómo dos cambios tan radicales, cuando Jesús los confronta a ellos, cuando le dice de que ellos tenían que verdaderamente ser sus discípulos, que tenían que permanecer en su palabra, ¿verdad? Y que tenían que conocer la verdad para hacerse libres del lugar donde se encontraban. Inmediatamente su cambio es obvio. Me imagino que hasta su rostro se le notaba su actitud que habían tomado. Cambiaron inmediatamente. Fueron otras personas. Y mi pregunta es, ¿no que habían creído en Jesús? Porque ahora se enojan con Él. Porque Jesús les dice que deben de creer y que deben de permanecer en su palabra y ser libres. Y le dicen a Jesús que ellos nunca habían sido esclavos, cuando en el pasado fueron esclavos en Egipto y en otros países. Indiscutiblemente Jesús le estaba hablando acerca de la esclavitud de su pecado.
En el versículo 31, Jesús marcó una distinción entre los que son discípulos y los que son verdaderamente sus discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor de Cristo o es un aprendiz que ha confesado seguir a Cristo, ¿no? Es un discípulo que ha profesado a creer en Jesús. Pero ¿qué es un verdadero discípulo, no? Pero un verdadero discípulo es aquel que se ha dado de manera real y verdadera al Señor Jesucristo. Este pasaje nos enseña 3 características o cosas verdaderas de un verdadero discípulo. Primero, el carácter del verdadero discípulo de Jesús permanece en la palabra del Señor. Si vosotros permanecéis en mi palabra, el verbo permanecer, especialmente en el Evangelio de Juan, no significa una mera continuidad, sino una comunión íntima y hasta una experiencia viva con Jesús, y hacer de ella la norma de nuestra vida. El apóstol Juan dijo en primera de Juan capítulo 4 versículo 16, y vosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en Dios y Dios en él. Segundo principio o verdad, el privilegio del verdadero discípulo de Cristo. Y conoceréis la verdad, tanto el verbo conocer como el sustantivo verdad, que significa para un judío mucho más que lo que significa para un filósofo o una persona que vive en el occidente. Conocer es tener experiencia personal. Solo puede obtenerse por revelación e implica la respuesta a un previo conocimiento y amor por parte de Dios. Tercer principio, la felicidad del verdadero discípulo de Cristo y la verdad os hará libre. Después de la vida, y a veces más que la vida, los seres humanos aman la libertad. En efecto, a la verdad que santifica, nos libra de la ignorancia y del pecado, que son los dos enemigos de la libertad. La ignorancia lo es porque impide ver la realidad, el genuino valor de las cosas. El pecado lo es porque es el fruto de la concupiscencia y de las pasiones desordenadas. Termino con esto. En el versículo 32, Juan nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y en el versículo 36, la palabra de Dios te dice a ti y me dice a mí, amado hermano, amigo que nos estás viendo a través de esta plataforma, nos dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hace 2000 años vino a este mundo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Él dio su vida por ti y por mí. La palabra de Dios nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te pregunto a ti en esta hora, amado amigo, amiga que nos estás escuchando. ¿Deseas aceptar al Señor como tu Salvador, como tu Señor en este día? Si es así, te invito en este momento a que entregues tu vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En unas cortas palabras te voy a pedir que haga esta decisión. Es la decisión más importante de toda tu vida. Así que te invito, amado amigo, que si tú has sentido que Dios ha hablado a tu vida en este día, que abras tu corazón para que aceptes al Señor.
como tu Señor y Salvador de tu vida. Amén. Así que yo voy a hacer una oración y te invito a que repitas conmigo esta oración de fe para que aceptes al Señor como Señor y Salvador. Padre, te damos gracias en esta mañana, en este día, por ese gran sacrificio que tú hiciste por nosotros hace más de 2000 años. Reconozco que soy un pecador, que he vivido la vida a espalda tuya, que he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Por eso te invito a que vengas a morar a mi vida, que limpies mi vida, limpies mi corazón. Tu palabra nos dice que si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Padre, límpiame de toda mi maldad. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Yo creo que tú viniste a este mundo a morir por mí. Y hoy te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Por eso te invito a que mores allí. Espíritu Santo, te invito a que vengas a morar a mi vida y que hagas morada allí y que me enseñes a vivir la vida cristiana que solamente tú me puedes enseñar. Ayúdame a agradar al Padre para ser un hijo que hace la voluntad del Padre. Gracias porque hoy tú me has perdonado y has inscrito mi nombre en el libro de la vida. Por eso, Señor, te doy gracias por enviar a este mundo a Cristo a dar su vida por mí. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén. Ahora quisiera orar por ti, amado hermano, y por aquellos que nos están viendo. Si tú has estado alejado de los caminos de Dios, pero en un tiempo aceptaste al Señor como Señor y Salvador de tu vida, te invito a que reconcilies tu vida hoy con el Señor. Padre, te damos gracias una vez más. Y Padre, te pido que tú en esta hora tengas a bien a perdonar a aquellos hermanos nuestros, Señor, que se han alejado de ti, que han vivido la vida, Señor, lejos de ti, Señor. Han vivido en pecado en estos últimos tiempos. Te pido, Señor, que tú perdones su pecado, que los reconcilies contigo, Señor, que perdones cada uno de su pecado y que les ayudes de aquí en adelante a vivir la vida que a ti te agrada. Padre, gracias porque tú eres aquel que has venido a perdonarnos y a limpiarnos de toda maldad. Padre, gracias una vez más, porque tu deseo, Señor, es que tengamos vida y vida en abundancia. Padre, bendice a mi amado hermano, hermana, que está viendo este mensaje en este momento. Bendice su familia, bendice su hogar, su matrimonio, bendice a sus hijos. Y Padre, permítele que ellos vivan la vida tal como tú agradas que ellos la vivan. Dale poder, Señor, de lo alto, que tu santo y bendito Espíritu lo capacite, lo llene, Señor, de poder, y que pongas hambre y sed de ellos, de leer tu palabra, de buscarte a ti y de agradarte a ti cada día, Señor. Por eso, Señor, gracias te damos una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga, mis amados amigos, hermanos. Bendiciones. Perdido me encontraste, sanaste una vida de dolor.
me llamas hijo, rompiste las cadenas, libre soy. Me rescataste y tuyo siempre yo seré. Me hiciste libre y tuyo siempre yo seré. Salvo y sin más prejuicios, mi corazón anhela más de ti. Tu poder me sostiene, Cristo. Rompiste la mentira en mi vivir. Oh, me rescataste y tuyo siempre yo seré. Me hiciste libre y tuyo siempre yo seré. Me rescataste y tuyo siempre yo seré. Oh, me hiciste libre y tuyo siempre yo seré. Te amaré, oh Dios, te daré la gloria, todo el honor a ti entregaré. Me ofrezco hoy, un sacrificio soy. Eres mi pasión, tuyo es mi corazón. Te amaré, oh Dios, y te daré la gloria, todo el honor a ti entregaré. Me ofrezco hoy, un sacrificio soy. Tú eres mi pasión y tuyo es mi corazón. Me rescataste y tuyo siempre, siempre yo seré. Me hiciste libre y tuyo siempre yo seré. Siempre tuyo. Me rescataste y tuyo siempre yo seré. Me hiciste